¿Alguna vez han visto una película de terror? Bueno, cuando vemos una película estamos viendo lo que vive otra persona, en cambio, si jugamos un juego la experiencia cambiaría, pues aquí nosotros tenemos que interactuar con la historia, y meternos en el rol del protagonista, cuyo accionar va a ser dirigido por nosotros. Hace mucho tiempo estaba viendo una película de terror y me pregunté, ¿será que un videojuego pueda transmitir esa misma sensación? Obviamente, no vamos a comparar la experiencia de una película con la experiencia de un juego, pero al final me topé con un juego que respondería a estas dudas, y es que, siempre escuché el nombre de varias sagas y varios títulos, que eran populares en el género de terror, y a decir verdad no me había motivado a jugarlos todos. Entre estos juegos, siempre hubo un título que siempre figuraba entre ellos: Silent Hill. No es que mi inglés sea excelente, y pues, sin tener contexto del juego solo me imaginaba una colina en la que pasaban cosas feas. Y pues, si sabía que Silent Hill era una saga, que eran juegos de terror, y que tenían algo que ver con colinas. Y en algún punto, queriendo jugar algún juego de terror, recordé este título. Por lo que decidí jugarlo. Silent Hill es un juego lanzado en el año 1999 para la PlayStation 1, desarrollado por la compañía Konami y creado por Team Silent. Este juego presentó varias innovaciones en su jugabilidad y narrativa que lo harían memorable, y que en general lo harían tener una gran recepción por parte del público y la crítica. Ahora bien, cuando jugué por primera vez el juego me quedé viendo la introducción, y estuvo bien raro porque se sentía como telenovela, por todos los clips de cinemáticas que mostraba, lo que me hizo pensar que tal vez no se trataba de subir una colina silenciosa, pero sí se sentía que iba a haber una historia bastante compleja y llena de situaciones más comunes. Al iniciar el juego vi la cinemática, en la que Harry Mason, nuestro protagonista, tiene un accidente con su hija Cheryl. Al salir del auto Harry ve como su hija se va caminando hacia la entrada de un pueblo llamado Silent Hill. Obviamente Harry pensaría que qué carajos le pasa a esta niña para irse así nomás, así que la siguió. Al adentrarse en el pueblo se da cuenta de que no hay nadie y está lleno de neblina. Pero a su hija no le importa y sigue adentrándose en el pueblo, y la sigue. En un punto todo empieza a oscurecerse, y aunque Harry prende una linterna, se encuentra con varias criaturas que lo empiezan a atacar y de pronto, Harry se despierta en una cafetería. Aquí se encuentra con Sybil, una oficial que lo encontró. Harry le cuenta lo que pasó, y que su hija estaba perdida. Y tal vez loca. Le pregunta un poco sobre el lugar y le cuenta sobre las cosas raras que pasaron, aunque Sybil se muestra escéptica y le dice que va a buscar refuerzos. Harry insiste en ir a buscar a su hija, pese a que la última vez que lo intentó casi se muere, así que Sybil, responsablemente, le da su arma y se va. Si les soy sincero, no entendía la mitad de las cosas. Porque Cheryl se metió al pueblo, porque hay criaturas raras, porque Sybil aparece y se va así nomás. Pero bueno, en la cafetería donde vuelves a empezar viene un monstruo y te ataca, y no les miento que pasé alrededor de 20 minutos descifrando cómo poder matarlo, pues no me acostumbraba al movimiento de la cámara y la manera de atacar. Logré salir por mera suerte, pues no dominaba la pistola y me gasté casi todas las balas a lo idiota, por lo que me tuve que limitar a un cuchillito que había por ahí, además de que me tuve que acostumbrar a otro elemento importante: la radio. Básicamente, cuando sonaba estática en la radio, se acercaba a algún monstruo. Esto, sumado a la neblina que había por todo el pueblo, la soledad y a que nada más contaba con un cuchillo para defenderme me traía los nervios de punta, y, una mecánica que no entendí sino cuando iba a la mitad del juego era que, si corrías, las criaturas te escuchaban y te perseguían, si caminabas era mucho más seguro a que no te detectaran. Pero como les dije, esto no lo entendí sino cuando me encontraba a la mitad del juego, por lo que cuando corría, de pronto la estática empezaba a sonar y al no tener defensa simplemente me cagaba y empezaba a correr como imbécil. En serio, así me la pasé más de una hora, explorando el pueblo, hasta que evidentemente encontré pistas de los acertijos que fui resolviendo. Según unas notas, Cheryl podía haber ido a la escuela. ¿Por qué? Ni idea, pero teníamos que buscarla ahí. Antes de llegar a la escuela, por alguna razón se hizo de noche y ahora todo daba más miedo, pero al final logramos llegar al primer punto, por así decirlo. La escuela. Al principio me daba un mal presentimiento, pero me hacía sentir relajado. Ya que no había ninguna criatura dentro, pude encontrar algunos botiquines, municiones, resolver acertijos relativamente sencillos. Ah no, el piano.
El piano tiene que ser uno de los acertijos más insufribles que hay en todo el juego, pues en base a un pequeño cuento o poema tienes que descifrar en qué orden tocar las notas del piano, sumado a que hay teclas que suenan y otras que no, y pues, como el cuento te habla de aves que no cantan, tienes que tocar las teclas que no suenan según lo que hagan los aves, y en base al tipo de aves que sean, pues su plumaje está ligado a las teclas que vas a tocar. Puede parecer algo sencillo, pero en realidad estuve horas y horas tratando de descifrar el orden, y tuve que buscar una guía para darme cuenta que se tenían que tocar las teclas sin sonido y no las que tenían sonido. Después de tanto intentar, conseguí la medalla que faltaba y fui a la torre del reloj para abrir la puerta, y para mi sorpresa, ese no era el final, todo lo contrario. Pues volví a la escuela, pero esta vez estaba llena de criaturas y tenía un aspecto más macabro, y con macabro me refiero a que el aspecto de la escuela era mucho deteriorado, con algunos lugares donde el suelo eran rejillas, habían cuerpos envueltos y colgados y estaba todo oscuro y oxidado. Había también un sello raro en el suelo, y sin mencionar también que ahora habían ruidos de fondo que generaban un ambiente de tensión. Resulta que, ahora puedes acceder a los salones y a las áreas a las que no podías acceder previamente, y como no, más acertijos, pero esta vez con cualquier criatura siguiéndote. Quiero resaltar una habitación, una sala de casilleros, en la que pasa esto. Y pues, eso me sacó un tremendo susto. Debo admitir que, pese a que esta parte fue estresante, me ayudó a dominar varias mecánicas como el ruido, la linterna y el manejo de la pistola, por lo que ya podía defenderme mejor, además de que había encontrado una mejor arma. Tras varios acertijos más, llegué a la parte final de la escuela, básicamente al jefe, y que, por una pista anterior, tenía que dispararle en la boca. Estuve un rato perdiendo e intentándolo otra vez, hasta que lo logré vencer. Después de esto Harry se empieza a marear y de la nada salta una cinemática, en la que aparece el fantasma de una mujer, empiezan a sonar unas sirenas y posteriormente desaparece otra vez, y luego Harry aparece otra vez en el cuarto de calderas. A decir verdad, todo esto me dejó más confundido. ¿Qué está detrás de todo esto? ¿Quién es esa mujer? ¿Dónde está Cheryl? Que a propósito, se me olvidó mencionar que un teléfono en la escuela empezó a sonar y al tomarlo era su voz, preguntando por su papá para después colgar. Daddy, where are you? Cheryl! La verdad no tenía ni idea de qué estaba pasando, solo me quedaba seguir jugando para encontrar respuestas. Después de salir de la escuela, se escuchan unas campanadas en la iglesia, por lo que tienes que ir a ver. Bueno, las campanas de la iglesia empiezan a sonar en un pueblo en el que no hay nadie, ¿por qué no ir? Pero contrariamente, en la iglesia conocemos a una señora llamada Dahlia Gillespie, la cual dice cosas raras, aparentemente de una criatura, y nos da un objeto con el que la podemos frenar, y posteriormente nos dice que nos vayamos al hospital. Después de andar media hora intentando averiguar dónde quedaba el hospital, me encontré con un puente que al activarlo me permitía entrar a otro lugar llamado Silent Hill Center, y allí estaba el hospital, así que pues, entré. A decir verdad no me sentí con tanto miedo como cuando entré a la escuela, ya que a este punto dominaba mejor las mecánicas de correr, de las armas y la linterna, pero pues, era un hospital en un juego de terror. Al entrar, empezamos a explorar el primer piso, y aquí nos encontramos con otra persona. Este tipo primero nos iba a matar, pero al ver que somos normales baja el arma. Tras una conversación nos enteramos que se llama Kaufman y es doctor. Además de que se encuentra en la misma situación que nosotros, de la nada aparecieron todas esas criaturas en el hospital. Harry le pregunta por su hija pero este no tiene idea. Después de esto, se va del hospital. Tras esto, seguimos revisando el primer piso del hospital, y evidentemente, no podemos seguir avanzando, pues la mitad de las puertas están trabadas, y no podemos acceder a las escaleras, pero sí al sótano, donde reactivamos la energía y podemos subir al ascensor. Pensé que podría revisar los pisos 3 y 2 del hospital, pero no, las puertas estaban trancadas. Entonces, si no podía acceder a ningún piso, entonces ¿cómo podía seguir avanzando? Espera. Eso no estaba ahí. Cuando apareció el botón al piso 4, empecé a tener un mal presentimiento, pero aún así tenía que seguir avanzando. Y al entrar al piso 4,
las puertas se empezaron a trancar solas, por lo que no me podía devolver. Para este punto estaba cagado, y como no podía ser de otra manera, el hospital se volvió macabro. Ahora sí podía acceder al resto de los pisos y salas a las que no pude acceder, pero estaba todo oscuro, destruido y lleno de criaturas que esta vez eran doctores y enfermeras que caminaban de una manera extraña y producían un sonido que me ponían los nervios de punta. Después de esto seguí explorando y fui encontrando cosas raras como un líquido rojo y otros objetos para seguir avanzando en el hospital, entre ellos, un martillo, un arma que hacía más daño que la pistola normal y que podía utilizar las veces que quisiera. En este punto el hospital ya no sería tan difícil, pues ya había completado casi todo, pero me faltaba revisar otra zona. Y es que en el hospital había una base escondida. Al revisarla, habían varias habitaciones, una mayoría cerrada y en las otras había cosas como un VHS, que al reproducirlo solo se escuchaban palabras entrecortadas, además de una habitación con una cama y un foto de una niña llamada Alessa, quien resultó ser el fantasma que habíamos estado viendo. Fui resolviendo el resto de acertijos y accediendo a las demás habitaciones del hospital y en una de estas encontraría a Lisa. Lisa era una enfermera que estaba encerrada en el hospital, y al igual que el doctor, no sabía cómo llegaron esas cosas al hospital o por qué el lugar lucía así, solamente se durmió y cuando despertó todo lucía así. Cuando Harry le pregunta por su hija, esta le dice que no tiene idea. Después de esto Harry se empieza a marear bien feo otra vez, y empiezan a sonar sirenas, y se despierta en una camilla del hospital. En la misma sala, solo que no está Lisa, por lo que Harry cree que pudo estar soñando. Al instante, vuelve Talia Gillespie otra vez, interrumpiendo su esquizofrenia y diciéndole que tiene que ir a la otra iglesia del pueblo. Le da una llave y le dice que tiene que detener a algo llamado Samael, le da una llave y se va otra vez. Y pues, evidentemente, nos tenemos que dirigir a la otra iglesia, que en realidad era una tienda de antigüedades. Y no les miento, estuve un buen rato intentando adivinar dónde estaba la tienda, al punto de que tuve que volver al pueblo inicial, y estuve buscando y buscando, hasta darme cuenta que estaba en una esquina del Silent Hill Center. Al dirigirnos a la tienda, nos adentramos en esta y descubrimos un pasadizo. Pero antes de entrar aparece nada más y nada menos que Sybil. Esta nos dice que no entiende qué es lo que está pasando, pues no puede salir del pueblo. Harry le dice algunas de las cosas que ha visto, pero Kibble no entiende. Además, Sybil le cuenta a Harry que vio a una niña a lo lejos que iba hacia el lago, lo que le da la idea a Harry de ir a buscar allá. Al entrar al pasadizo, Harry se encuentra con un altar que posteriormente se prende en fuego, y tras esto Harry se despierta, esta vez en el hospital, con Lisa, la cual le dice que estaba teniendo un mal sueño. Harry le pregunta si conoce a Talia Gillespie, y esta le responde que es algo famosa en el pueblo, pues según su hija murió en un incendio y desde ahí se volvió loca. Harry pregunta si sabe algo de lo del pueblo siendo devorado por la oscuridad, a lo que Lisa le dice que antes de que hubiera un resort solía haber un culto que adoraba a un demonio y practicaban cosas como la magia negra, y cada vez que intentaban progresar en el pueblo ocurrían accidentes, por lo que por así decirlo, el pueblo tenía una maldición. Harry se despierta en el suelo, por lo que piensa otra vez que estaba soñando. Se encuentra en la tienda de antigüedades, pero ya no está Sybil, y el pueblo se volvió a tornar oscuro, y con muchas más criaturas que antes. Aquí pasan cosas, como que vio a su hija pidiéndole ayuda en varios televisores, o un enfrentamiento contra un gusano, pero en fin, lo normal. Harry vuelve al hospital y se encuentra con Lisa, le pregunta cómo puede llegar al lago y esta le dice que vaya por las alcantarillas. Y pues, Harry se enfrenta con otro monstruo y cuando lo vence de la nada todo vuelve a la relativa normalidad. Ahora sí, nos dirigimos hacia las alcantarillas, abrimos la puerta con nuestro martillo y entramos a esta zona que, siendo sincero, es la zona que más sustos me llegó a dar, en parte porque varias criaturas aparecían de la nada, que eran una especie de grillos gigantes. Después de varios acertijos y varios sustos, logré pasarlas, y al salir pues era otra vez de noche y estaba en un lugar en el que, si llegaba a prender la luz me iban a perseguir, por la mecánica que ya les expliqué, y lo peor es que no tenía mapa. Este sitio resultó ser el área turística de Silent Hill, aunque eso no lo sabía cuando lo jugué.
No les miento, este sitio era, sin lugar a dudas, el lugar que más se me hizo tedioso de todo el juego, debido a la cantidad de veces que morí debido a que no encontré el mapa, y cada vez que me perdía prendía la linterna para ver dónde estaba, por lo que los monstruos me detectaban y me atacaban. Explorando, entramos a un lugar en donde el Dr. Kaufman estaba en problemas, por lo que lo ayudamos, hablamos con él y se va, pero mientras lo atacaban dejó caer un papel y una llave, los cuales olvidó. Después de otro rato largo perdiendo, y recorriendo esta área, entré a un motel con la llave que dejó Kaufman, y terminé haciendo una misión secundaria al no encontrar la salida del lugar. Durante esta, entramos a una tienda donde encontramos drogas escondidas. Vamos resolviendo más puzzles y al final encontramos una moto, donde había una botella roja, la cual agarramos, pero en eso llega Kaufman, quien se molesta y nos quita la botella, además, nos amenaza por andar metidos en asuntos que no eran de nuestra incumbencia, pues claramente él también está involucrado en estos secretos y tras buscar y buscar, logré encontrar la salida, entramos a otra zona y de pronto, todo se torna macabro otra vez. De ahí llegamos a un bote, donde nos encontramos otra vez a Sybil. Esta nos dice que nos siguió el rastro por las alcantarillas y que no entiende nada de lo que está pasando. Harry le dice que no está loco y que todo el pueblo está siendo consumido poco a poco por la oscuridad de otro mundo, algo que ni él mismo entiende bien ni sabe por qué está pasando, pero que aún así le da algo de sentido a lo que había dicho Dahlia, y que su hija debe estar ahí. Sybil no le cree, y le dice que a lo mejor se debe echar una siesta. En eso, llega Dahlia Gillespie, diciendo que el demonio se está despertando, que ya faltan 2 marcas, y que dentro de nada el pueblo quedará sumergido en la oscuridad. Harry le pregunta que qué carajos quiere que haga él si tiene que ir a rescatar a su hija. Dahlia le dice que detenga al demonio, ya que está tomando la forma de su hija, y básicamente terminará como un sacrificio, por lo que tiene que ir rápido al faro y al parque de diversiones y usar el Flauros, aquel objeto que le dio en la iglesia. Sybil le dice que no entiende una piña, pero que igual lo va a ayudar, por lo que ella va al parque, mientras que él va al faro. Cuando este llega al faro ve al fantasma de Alessa que desaparece al instante, por lo que suponemos que la marca ya está hecha, y por tanto solo falta una marca. Además de que vemos una cinemática en la que Sybil es atacada por algo. Harry llega al bote y al ver que Sybil no ha regresado decide ir al parque. Y pues, después de otro recorrido por más alcantarillas llegamos al parque de diversiones, y a decir verdad, esta zona me construyó un ambiente de tensión, y la verdad no sé si era por el hecho de que el juego estaba llegando al clímax, porque algo le pasó a Sybil, o porque estaba en un parque de diversiones en un juego de terror. Pero en fin, tras explorar un poco la zona, entramos a una atracción donde nos encontramos con Sybil. Esta empieza a caminar raro y nos empieza a atacar. Obviamente, aquella criatura que la atacó la estaba poseyendo, pero aún así, no encontraba la manera de ganarle que no fuera acabando con su vida, por lo que investigué si era necesario matarla, y no era así. Le tiré aquel líquido rojo que había encontrado en el hospital y logré expulsar al parásito de su cuerpo. Por alguna razón, eso ya lo había intentado pero no me había funcionado, pero en fin. Cuando Sybil recupera la conciencia le pregunta a Harry el por qué su hija la escogieron para todo esto, de cierta forma creyendo todo lo que Harry le había dicho tras haberlo experimentado ella misma. Es aquí cuando Harry le revela a Sybil que Cheryl no es su hija biológica, y que la encontraron al lado de una autopista, sin saber de dónde venía, y Harry junto con su esposa que se encontraba enferma la adoptaron, siendo que probablemente, Cheryl tenga alguna conexión con el pueblo, sin embargo, la rescatará. Harry se encuentra otra vez con el fantasma de Alessa, él le pregunta por su hija, y esta lo ataca, se va, y de repente, el Flauros se activa y la ataca. De pronto, aparece Dahlia, reprochando a esta niña quien resulta ser su hija, aquella niña que habíamos visto varias veces durante el juego. Esta le tiene miedo a Dahlia, pero ella le dice que todavía tiene que hacer algo por ella. De pronto, Harry aparece en lo que parece ser el hospital, aquí se encuentra con Lisa, esta le dice a Harry que estuvo pensando en lo que le dijo sobre el sótano del hospital, y fue allí a verlo, y pese a que no había más que cuartos raros, sentía como si ella ya hubiera estado ahí antes, y que algo ocurrió ahí, sin embargo, no lo recuerda, lo que la molesta y la inquieta. Harry le sugiere que es algo temporal, pero esta se enoja, diciéndole que no entiende, y se va. Harry la sigue, y al salir ve un ascensor, el cual toma, sintiendo que a donde lo lleve, le dará las respuestas de lo que está sucediendo. En este punto, llegamos a la última zona del juego. A primera vista,
parece el hospital, aunque es más bien una combinación de varias zonas del juego, con todos los acertijos que no podían ser resueltos anteriormente, ahora los resolveríamos. En mi opinión, esta zona es la más entretenida del juego, pues a diferencia del hospital o la escuela por ejemplo, ya no es una exploración por así decirlo a ciegas, sino que ahora vamos avanzando para descubrir de una buena vez qué es lo que realmente está detrás de todo esto, en una zona donde están presentes varios elementos de otros lugares que hemos visto y varios acertijos que antes no tenían sentido, pero que ahora forman parte del clímax de la historia, donde tendremos que resolverlos para llegar al final. Y pues, vamos resolviendo los primeros acertijos, y poco a poco vamos avanzando, entramos a una habitación para resolver uno, y cuando nos devolvemos, nos encontramos con Lisa. Harry. Nos dice que ahora lo entiende todo, el por qué ella era la única que seguía con vida, pero que en realidad no era la única que andaba caminando por todo el lugar, y que era igual a todos ellos. Lisa se quiebra, está aterrada, y le pide a Harry que se quede con ella, pero Harry tiene un mal presentimiento y la aleja. Harry se va y cierra la puerta, escuchando el llanto de Lisa, quien le toca la puerta. Al volver a entrar, vemos que Lisa desapareció, y hay un diario en el suelo. El diario dice que hay un paciente que parece que no sobrevivirá, y que ya no quiere seguir haciéndose cargo de él, también renuncia a trabajar en el hospital, y después nos habla de otros síntomas, como la expulsión de sangre y pus y la piel totalmente carbonizada, además querer usar drogas. Con esto, podemos llegar a la conclusión de que el paciente del que se habla es Alessa, y fue Lisa quien se encargó de cuidarla, y a medida que vamos avanzando podemos encontrar más pistas que van confirmando esto, como el VHS que habíamos reproducido antes, ahora podíamos ver a Lisa, cansada por el hecho de que la paciente está sufriendo y no entiende qué es lo que la mantiene con vida, mencionando los mismos síntomas que vimos anteriormente en el diario, agregando que no quiere seguir con esto, y que no le dirá a nadie. Posteriormente, en una habitación, podemos ver una especie de flashback en el que se nos revela que Dahlia, junto con el Dr. Kaufman y otros doctores, estaban involucrados en esta especie de experimento con la hija de Dahlia, Alessa, en el que al parecer, la estaban sometiendo a un gran dolor para obtener o invocar una especie de poder o una entidad. Se puede ver cómo Kaufman se molesta por la insinuación de que tal vez no funcione, sin embargo, le replican que necesitaban la otra mitad del alma para así obtener todo el poder, aunque esto les tomaría tiempo. Vemos un flashback de Alessa llorando en un rincón de una habitación, y poco después vemos, sí, otro flashback, en el que podemos observar cómo Dahlia obliga a Alessa a someterse a esa tortura, manipulándola, aunque Alessa no quiere, diciéndole que solo quiere estar con ella. Ya en este punto del juego no hay casi nada por hacer, pues ya completamos los acertijos y todas las piezas de la historia empiezan a encajar entre sí. Volvemos al presente. Acá Sybil está apuntando a Dahlia, la cual dice que todo estuvo a punto de fracasar de no haber sido por Harry, pues Dahlia estuvo manipulándolo durante todo este tiempo y, ahora que Alessa fue detenida, podrán invocar a la identidad. Sybil le dispara, pero la bala parece chocar contra una barrera y después empuja lejos a Sybil. En eso, Harry llega y le pregunta por su hija, a lo que Dahlia le dice que la ha estado viendo durante todo este tiempo, pero esto Harry no lo cree. Después le pregunta a Dahlia el por qué está haciendo todo esto, a lo que ella le dice que Alessa ha sido mantenida con vida durante 7 años, en los que ha sufrido algo peor que la muerte, pero que finalmente, ha llegado el día para nacer, y que todos terminarán con su sufrimiento y estarán en un paraíso. Después de esto, Alessa se vuelve a juntar con la otra mitad de su alma, y se fusionan, formando una silueta blanca. Al momento, Dahlia recibe un disparo, de nada más y nada menos que Kaufman, reclamándole que regrese todo a la normalidad, y que él nunca pidió nada de esto, diciéndole que nadie lo usa y que no va a seguir con esto. Aún en el suelo, Dahlia le dice que ya no lo necesita más. Kaufman le dice que tal vez no siga con la misma tranquilidad al ver cierto objeto, por lo que saca de su bolsillo una botella de algo llamado Aglaopotis. Este objeto parece ser el líquido rojo que habíamos llegado a agarrar y a utilizar anteriormente. Esto sorprende a Dahlia, quien pensó que se había deshecho de eso, y le pide a Kaufman que se detenga, pero este lanza la botella hacia aquella silueta. Cuando el líquido le cae, esta pierde su brillo y empieza a sonar un grito distorsionado. Harry está confundido, Dahlia empieza a reír de forma histérica y Kaufman se muestra atónito,
pues al parecer eso no era lo que tenía que pasar. De pronto, una criatura empieza a salir de la espalda de la mujer. Esta criatura cuenta con alas y con un aspecto macabro, y la criatura dispara un cúmulo de rayos que prenden fuego a Dahlia y acaba con su vida. Pero, ¿qué carajos acaba de pasar? Bueno, aquí va una explicación, basándome en otras explicaciones que vi. Silent Hill solía ser un pueblo tranquilo, hasta que, con el paso del tiempo, las personas jóvenes empezaron a irse de allí, por lo que las personas que se quedaron en el pueblo creían que todos ellos que se habían quedado eran los elegidos. Mismas personas que tenían un culto, en el que adoraban a una entidad llamada Samael. Para poder invocarlo, llevaban a cabo varios ritos y experimentos, por así decirlo, y se sustentaban a través del tráfico de drogas. Y terminé haciendo una misión secundaria, al no encontrar la salida del lugar. Durante esta, entramos a una tienda donde encontramos drogas escondidas. Una de las personas que más destacaban en el culto era Dahlia Gillespie, y al ver que su hija tenía poderes mentales la consideraron una elegida para así poder invocarlo. Alessa no quería participar en esto, pero su madre la obligó a someterse al ritual, y, en un intento desesperado Alessa hizo que la caldera de su casa reventara, provocando un incendio y así detener todo esto, pero Alessa logró sobrevivir, dejándola llena de quemaduras, por lo que el culto la escondió en el sótano del hospital, donde la mantenían con vida, dejándola a cargo a Lisa. Aún así, Alessa, para evitar que el culto no lleve a cabo el ritual, separa su alma, para que no utilicen su poder. Esta otra mitad de su alma se convierte en Cheryl, quien es encontrada y adoptada por Harry y su esposa. Tiempo después, Dahlia lanza una especie de hechizo en Cheryl para que ésta quiera volver a Silent Hill. Logra convencer a Harry, y cuando llegan, es el fantasma de Alessa quien causa el accidente. Cheryl vuelve a convertirse en Alessa, por eso es que, todas las veces que veíamos fantasma era básicamente Cheryl de vuelta a su forma original, dándole sentido a lo que Dahlia dijo que habíamos estado viéndola. Where's Cheryl? What have you done to her? What are you talking about? You've seen her many times restored to her former self. Alessa va creando los sellos que pudimos ver en varias zonas del juego. Estos sellos mantenían a Samael alejado del mundo, sin embargo hacía que se proyectaran los escenarios de tétricos de las pesadillas de Alessa, tornándose con ese aspecto oxidado, deteriorado, con esos suelos metálicos. Como se mencionó anteriormente, Dahlia manipula a Harry, dándole el Flauros, para que así, al encontrarse con Alessa, este objeto la detenga. Cabe resaltar que, el cuerpo que se encuentra vendado es la otra parte de Alessa, la que sufrió las quemaduras y fue mantenida en el hospital, y, con la otra mitad de Alessa neutralizada, Dahlia pudo lograr que se fusionaran, y bueno. Con esto en mente, llegamos al jefe final, una criatura que según vi, no era Samael. A decir verdad, por su diseño, es el jefe que más miedo me llegó a dar, además de los rayos que lanzaba, que te quitaban una cantidad de vida absurda, pero pues, es el jefe final, no sé qué me esperaba. Y así estuve un rato largo, pero en serio, un rato largo intentando encontrar la manera de acabar con esa cosa, pues al dispararle varias veces no parecía hacerle daño, por lo que me puse a intentar cualquier forma posible para vencerlo, y ya cuando me rendí, intenté dispararle una cantidad de veces absurda, lo cual no era fácil, pues como lo mencioné anteriormente, los rayos que disparaba cada rato quitaba demasiada vida, por lo que tenía que disparar y moverme para que no me alcanzaran los rayos, lo que hacía el proceso más tedioso, y perdí varias veces intentándolo, hasta que logré acabar con el jefe, de una vez por todas. Tras darle el último disparo, esta criatura se empieza a balancear, y se escucha el grito de una mujer. Esta cae al suelo, y empieza a transformarse de nuevo. En eso se escucha una voz que le dice papá a Harry. La criatura se vuelve a transformar en la mujer de vestido blanco, y mientras todo empieza a derrumbarse y prenderse fuego, esta le da un bebé y le señala una luz. Harry lo toma y va hacia allá. Sybil se levanta y empieza a caminar hacia la luz, y Kaufman hace lo mismo. Sin embargo, Lisa emerge desde el suelo y lo arrastra con ella. La mujer del vestido blanco ve a Harry y a Sybil mientras arde en llamas y muere, y por su lado, Harry y Sybil logran escapar del lugar, y de Silent Hill. Y aquí acaba el juego, no sin antes mostrar varias cinemáticas que presentan a los personajes como si fueran actores y nada raro pasó. Pero en fin. Antes de dar mi opinión final del juego, me gustaría aclarar un detalle de la historia.
Como vimos anteriormente, Lisa no se había dado cuenta de que ella era igual a las demás criaturas y cuando lo hizo murió, pero, ¿cómo fue esto posible? Bueno, la cosa es que Lisa siempre estuvo muerta, desde la primera vez que la encontramos. Aunque no se especifica cómo murió en realidad, lo más probable es que haya sido por las criaturas del Silent Hill corrompido que vemos. Y la razón por la que se mantuvo viva fue gracias a Alessa, en un gesto de agradecimiento por haberla cuidado. Por eso no recordaba mucho de su pasado. Ahora sí. Silent Hill fue un juego que sin dudas me sorprendió, pues era un juego que implementaba el terror de una forma diferente, al tener un rango de visión corto, por la oscuridad o la neblina, sabiendo que hay criaturas que están al acecho añade más tensión al ambiente del juego, una banda sonora increíble, que complementa los escenarios y situaciones del juego, además de una historia que es tan confusa como increíble, que cuenta con varios finales. En mi caso, pasé el juego y expliqué la historia con el final Good más, sin embargo existen desenlaces distintos de esta historia que les recomiendo ver, y les voy a ser sincero, la historia no la llegué a entender muy bien durante más de la primera mitad del juego, sino hasta el final, e incluso, haciendo este video, me encontré con varias explicaciones y datos increíbles, que había llegado a pasar por alto y que decidí agregar. Así que si quieren ver una explicación a fondo, les recomiendo este video. Y bueno, Silent Hill es un título excelente que merece la pena jugarlo por lo menos una vez. Esta fue mi experiencia jugándolo y explicando un poco la historia, probablemente haya pasado varios datos por alto, así que, como les dije, si les gustaría ver una explicación más completa, les recomiendo el otro video. Y bien, espero que les haya gustado. Eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.